10:04. A ver si estamos en comunicación con el doctor Rauch. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica lo saluda. ¿Cómo está usted? Buen día, Luis. ¿Cómo le va? Bueno, acá siempre con la inquietud para conocer, ¿no? Para estar un poco al tanto de qué es lo que ocurre con esta causa que nos comentó ya en entrevistas anteriores, ¿no? Esta causa que han iniciado más de 7.000 personas en la provincia. ¿Sería uno de los juicios más importantes? Bueno, sí, efectivamente. Hasta donde sabemos es el juicio desde el punto de vista numérico de la cantidad de demandantes, de personas, de ciudadanos que demandan a la justicia, como también por la entidad de los demandados, y por el tamaño económico de los demandados, que son básicamente 8 multinacionales globales automotrices, ¿no? Como Ford, como Volkswagen, en fin, Peugeot, Toyota, etcétera, ¿no? De manera que sí, hasta donde sabemos es el más grande que existe actualmente en Latinoamérica al menos, y realmente creemos que no hemos encontrado un caso similar en el resto, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Hasta ahora. Ha habido casos muy importantes en Estados Unidos también de demandas así, se llaman action class, donde ha habido también miles de personas, pero no han llegado a 7.000. Y en Europa hay un caso contra Volkswagen también, un caso que fue bastante conocido en toda Europa, en España, en Alemania mismo y demás, con relación a un fraude que hizo Volkswagen en sus vehículos diésels, con el fin de evitar, digamos, que sean detectados unos mayores consumos o de eliminación de gases al medio ambiente. Eso ocurrió hace aproximadamente 2 años, y eso dio origen, además de las multas que se le impusieron y demás, se dio origen, acá también se le impusieron multas, no por ese caso sino por el nuestro, y dio origen también a acciones de este tipo, acciones colectivas de compradores de estos vehículos y demás, pero nunca en ese volumen, ¿no? Nunca con ese volumen de gente. Ahora, un poco para ubicar a los oyentes que no están al tanto de este tema, yo comentaba la semana pasada precisamente porque hubo una respuesta de la Cámara, si no me equivoco, donde vuelven a estirar, ¿no?, a responder y a estirar los plazos del proceso. Pero yo le contaba a la gente cómo puede ser que un auto en Tierra del Fuego, hoy acá en Ushuaia, cuesta 800.000 pesos, y el mismo auto, o sea, misma marca, idéntica marca, en Buenos Aires el precio es de 100.000 pesos menos. O sea, ¿cómo puede ser de que cueste menos un auto en Buenos Aires que lo que cuesta en Ushuaia, cuando acá estamos al amparo de la 19640, de este régimen aduanero especial? Y ahí le formulo la pregunta, porque sé que usted es muy didáctico para explicarnos. Alguien me pregunta, me consulta, un oyente me dice, ¿dónde está escrito que ese beneficio de la 19640 tenga que llegarme a mí como consumidor? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Ya la dimos hace aproximadamente 4 años cuando cuando se formulamos la demanda, y además esa no es una pregunta, es una afirmación que han hecho con todo caradurismo, a nuestro modo de ver. Han hecho 2 de las demandadas, 2 automotrices contestaron por escrito y hicieron esa misma afirmación. Dijeron directamente, bueno, nosotros tenemos todo el derecho de apropiarnos de esos beneficios fiscales. Esto lo han dicho, pues está por escrito y está en la contestación de las demandas. La respuesta a esa pregunta es muy sencilla, se responde por sí sola. La ley 19640, como todos sabemos, tiene 2 áreas. Una que es la publicitada por por los interesados, ¿no es cierto?, que son los beneficiarios. En este caso es el subrégimen industrial. Se trata de, 20 accionistas que viven en Buenos Aires y que se quedan con esos beneficios, legalmente, se quedan con esos beneficios impositivos y fiscales de la ley del subrégimen industrial, cuando plantean plantas industriales
en la isla. Y el otro interesado son sus socios, los de la clase política, que sí se ocupa de defender ese régimen, como lo vemos todos los días, ¿no es cierto? Recientemente, por ejemplo, la gobernadora saliente, que se está yendo, está tratando de vender junto con Cambiemos la idea de una prórroga del subrégimen industrial. Es decir, hay bombos y platillos para defender los intereses de unos pocos, que son los que se benefician grandemente de esos beneficios. Una poca cantidad de eso queda en empleo, en salarios que, como todos sabemos, son muy, muy dependientes, que hoy están, mañana no están, no hay garantías, de manera tal que el grueso de esos beneficios se va y que queda en Buenos Aires, ¿no es cierto? Queda en manos de esta gente. Ese es el subrégimen industrial tal como está planteado hoy. A ese sí se le presta atención, a ese sí hay interés político, ahí está toda la clase política fueguina batiendo el parche y tratando de sostener, a mi modo de ver, ayudando a esos industriales, pero no al conjunto de la sociedad fueguina. El otro subrégimen, que es la base central de la ley 19640, es el régimen general de exención impositiva para la población. Es decir, para todo el mundo, para usted, para mí, para los que nos están escuchando. No para industriales, capital, digamos, gente que va a invertir, pero que no vive en la provincia, no está radicada en la provincia. Lo único que radica es capital. Y lo radica mientras quiere. Cuando no quiere, se lo lleva. ¿Sí? Ese régimen, que es el régimen general, está muy bien explicado en los fundamentos de la ley. Si alguien se toma la molestia de leer los considerandos de esa ley, va a decir muy clarito que el objetivo que tiene el régimen general de exención impositiva es permitir y acentuar, entre otras cosas, la radicación de argentinos en la isla, ¿sí? Mediante la exención fiscal, es decir, que no paguen impuestos, ¿sí?, por actos de radicación de bienes o de consumo. Esto es muy claro, es decir, no hay ninguna discusión en ese punto. Discutir sobre a quién está destinada la exención es casi, yo diría, un caradurismo. Sostener, por ejemplo, que una automotriz como Volkswagen, que declaró ganancias el año pasado por un equivalente a varias veces el PBI de la provincia de Tierra del Fuego, solo esa automotriz declaró ganancias globales por mucho más dinero de lo que le entra a la provincia de Tierra del Fuego durante todo un año, ¿sí? Sostener que esa automotriz, o cualquier otra, ¿sí?, tiene el derecho de quedarse, de no pagar impuestos federales, el IVA, impuestos internos, etcétera, y quedarse con una ganancia para vender autos, digamos, y no pagar esos impuestos de esos autos en el área de bandera especial, en Tierra del Fuego, es, como dije, no solo un contrasentido, porque ningún político, ninguna ley podría establecer o generar ese privilegio en favor de una automotriz. ¿Con qué objeto? Ese privilegio o ese beneficio está para los fueguinos, no está para los que le venden, los exportadores que le venden bienes y servicios a los fueguinos. El resultado actual es lo opuesto a eso. Del año 2001, lo que ha ocurrido es que 500 exportadores del continente que importan bienes y servicios a la provincia de Tierra del Fuego, básicamente se quedan con esos beneficios. Eso quiere decir que el famoso costo fiscal del que habla en el presupuesto nacional el Estado, ¿no? Por ejemplo, en este año se calculó un costo fiscal para la provincia de Tierra del Fuego de 40 y pico de mil millones de pesos, ¿sí? Bueno, la pregunta es, ¿dónde están esos 40 y pico? No están, en la provincia no quedan, porque hay 500 exportadores que son los que fijan los precios dentro de la isla, dentro de la economía de Tierra del Fuego, porque exportan desde el continente, es decir, importan a la isla, a la provincia, básicamente la totalidad de los bienes y servicios que consumimos. Eso incluye vehículos. Y la pregunta es, ¿quién se queda con las exenciones fiscales? Bueno, se quedan en Buenos Aires, se quedan en los bolsillos de esos 500 exportadores. No pasan a el bolsillo y a la economía local. Es decir,
a cada uno de nosotros. Si y me esta es la permite, le quiero hacer una interrupción. Sí. La ley taxativamente no dice en ningún lugar que el beneficio tiene que ser trasladado a los consumidores. Bueno, en el caso de los vehículos sí lo dice. ¿En qué artículo sería? ¿Dónde En el artículo 2. De que el beneficio tiene que ser trasladado... El artículo 2 de la ley 19.640 dice claramente que los beneficiarios de las exenciones serán quienes radiquen, en el caso de bienes que deban registrarse, estén radicados o registrados en el área de bandera especial. Es el caso de los vehículos que se radican, es decir, cuando usted inscribe el vehículo para que pueda circular en el registro de la propiedad automotor, lo que está haciendo es registrarlo. Ahí le tengo que hacer una repregunta entonces. ¿Cómo el Estado, que es el organismo de control de las leyes, a través de su legislatura, cómo es el mismo Estado el que le compra autos para la policía, para la municipalidad, para los bomberos, para quien sea, y omite, o en este caso, ¿cuál sería el término? Mira para otro lado y paga el auto lo que le pide la concesionaria? Pero esa es una pregunta que yo sugiero, estamos ya en el momento adecuado. Sugiero preguntarle eso a Bertone. Habría que preguntarle a Bertone, que está en campaña, para ver si consigue mantener fueros, inmunidad. De aquí a ver si la votan de diputada y vuelve a de donde salió. Habría que preguntarle qué hizo con esos 80 vehículos que compró para patrulleros de la provincia de Tierra del Fuego, cuánto es la factura, que muestre cuánto se pagó, ¿sí?, por cada vehículo de esos. Y entonces ahí sabremos si efectivamente se cumplió con la ley 19.640 o no. Se verá quién fue el que vendió esos vehículos y cuánto ganó por la venta de esos vehículos, y ahí podremos determinar si el precio que pagó Bertone por esos vehículos, ¿sí?, fue igual o superior al precio de esos vehículos en el resto del país. Claro, porque fundamentalmente lo que hace es omitir el cumplimiento, en tal caso, por lo que usted me comenta, del artículo 2 de la propia ley. Es omitir no solamente el artículo 2, es omitir todo el articulado de la 19.640. Por eso yo hablo de poner en valor la ley 19.640. Poner en valor es volver a hacerla cumplir. El régimen general de exención tributaria en la provincia de Tierra del Fuego, de la ley 19.640, se fue deformando y fue siendo capturado por unos pocos a partir del año 2001. Y prueba de eso es que cualquiera de nosotros somos viejos pobladores. Yo por lo menos, llevo 40 años ahí, ¿no es cierto? Tengo que decir que quienes tenemos la edad y recordamos perfectamente cómo era la economía de la provincia de Tierra del Fuego hasta el año 2001. Y sabemos perfectamente que los vehículos se pagaban un 40, un 50, un 60%, dependiendo del origen del vehículo, más baratos que en el resto del país. Además, ¿cuál es la razón? Ese es otro argumento también, si se quiere, complementario pero no menor, ¿no? La prueba de que los vehículos, digamos, de que el beneficiario de esa exención es el titular de dominio del vehículo, es que cuando ese titular, cuando ese fueguino va o le van a inscribir el auto al registro de la propiedad, el registro de la propiedad le mete una leyenda importante que dice vehículo afectado a la ley. Correcto. Todos lo sabemos, ¿no es cierto? Bueno, eso es una restricción de dominio. Y después nos cobran para desafectarlo. Ahora, si usted se quiere llevar una restricción de dominio, ¿qué quiere decir? Que usted no es dueño. Usted es parcialmente dueño. ¿Por qué? Y porque tiene un título de propiedad que tiene una restricción muy severa, por cierto, de dominio. Tan severa que si usted se va con el auto de vacaciones y vuelve un día después de lo que le autorizó la FIP, le cobran una multa que es equivalente al valor del auto. ¿Sí? Ese es el nivel de restricción de dominio que tiene. Y si quiero cambiar la radicación del vehículo dentro del primer año o dentro de los primeros 6 meses de haberlo comprado, porque me mudo, tengo que pagar también la liberación del auto a un valor que no es precisamente el valor que paga el auto. Claro, en realidad
Claro, porque lo que ocurre es que el beneficiario de esas exenciones, es decir, de no haber pagado los impuestos nacionales, es el titular de dominio, no la automotriz. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ese titular de dominio, usted, yo, cualquiera, dice, no, me mudo, me tengo que ir, ¿no es cierto? O le quiero vender el auto a mi primo que está en La Rioja, ¿sí? Entonces viene la AFIP y dice, no, un momentito, usted no pagó los impuestos. ¿Cómo que no? Entonces ahora usted me tiene que pagar todos los impuestos que usted no pagó. Cuando usted ingresó el auto a la isla, a la provincia, usted no me pagó los impuestos. Entonces ahora usted me tiene que pagar esos impuestos. Claro, pero si no, yo no le libero el auto. ¿Cobró? Claro, ahí está el punto. Entonces, ahí entramos en un jueguito del cual resultan beneficiadas multinacionales globales que ganan fortuna, pero que no le hace asco quedarse con unos cientos de millones de dólares que genera la provincia de Tierra del Fuego en su favor. ¿Sí? Esos cientos de millones de dólares tendrían que estar en los bolsillos y en la economía de la provincia de Tierra del Fuego. Es decir, es una habitación más para una casa del tipo que compró el auto, es el colegio o los gastos del colegio para uno de sus hijos, etcétera, etcétera. Esa plata no está donde tiene que estar. Ese es el objetivo que tiene la ley 19640, poblar, desarrollar y crear un mercado competitivo. Ese es el objetivo que tiene. Naturalmente ese objetivo no se cumplió, ni remotamente, y el desarrollo que hemos tenido es un desarrollo acorde a la deformación que ha producido esta ley. Entonces ahora dependemos de la coparticipación federal y de las regalías petroleras que tampoco vamos a tener a partir de enero, porque Bertone nos empomó, nos endeudó en 200 millones de dólares que hay que volver a pagar, hay que empezar a pagarlos a partir de la gestión de Melella. Entonces, una parte de esas regalías, una parte relativamente sustancial, en mi modo de ver creo que eso va a reducir el ingreso más o menos en un 8 o 9% mensual, todo eso modifica completamente el esquema original de la ley 19640. La ley no fue pensada para que, digamos, 500 tipos que viven en Buenos Aires no paguen impuestos. La ley fue pensada para que los que se radican en la ciudad más austral y en la provincia más austral, separada geográficamente,